La rueda de diálogo que tendremos a continuación tiene el foco puesto en las picadas. Vemos un video introductorio y conversamos con los entrevistados. El vehículo que causó el siniestro tiene 26 años y fue imputado por el mismo. A raíz de este siniestro mortal, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que están trabajando en un plan para incorporar tecnología con el fin de prevenir las carreras de autos clandestinas. Una de las alternativas que analiza el Poder Ejecutivo es incorporar un sistema de control con matrículas mediante un tag que pueda ser leído por cámaras biométricas. Esto permitiría conocer el rostro de la persona que va en el vehículo. Las picadas callejeras son ilegales en Uruguay y se organizan habitualmente a través de grupos o canales de WhatsApp o Telegram. Participan en general personas jóvenes que suelen circular en autos modificados o que tienen acceso a mecánicos que están dedicados a esto. Cuando asisten a estas carreras clandestinas, los participantes habitualmente quitan las matrículas que identifiquen a sus vehículos. El BMW que participó en el siniestro del buceo no llevaba chapa matrícula. En cada una de las carreras hay quienes comienzan a apostar ilegalmente y el dinero de la recaudación puede ascender a los 100.000 pesos. Por estos montos que se manejan para su práctica, se investiga su vínculo con el narcotráfico. Según la Unidad de Seguridad Vial, la libreta por puntos podría aportar a la solución, ya que las personas que participen en picadas perderían la totalidad de los puntos. ¿La fiscalización es la única alternativa para erradicar las picadas? ¿Qué desafíos trae? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Bien, y para conversar sobre picadas recibimos a Daniel Arbulo, él es titular de la Defensoría de Vecinos y Vecinas, también a Gaby Lencina, ella es doctora en Derecho, también especialista en Gestión y Seguridad Vial, y a Ernesto Laguardia, organizador de las picadas legales del Autódromo del Pinar. Gracias por acompañarnos a los tres, un gusto recibirlos. Gracias por la invitación. Bueno, primero me gustaría conversar con ustedes sobre, independientemente de este hecho que pasó, el fenómeno de las picadas en Uruguay, cómo es que lo vienen siguiendo, qué reflexión hacen al respecto. ¿Quién larga? Bueno, se han hecho varias instancias a nivel nacional y a nivel internacional. Este es un fenómeno que se da. No es privativo solamente de nuestro país, ¿no? Tiene que ver con aspectos vinculados digamos, a realizar infracciones, a realizar una actividad en la cual no podamos estar siendo regulados. Es como, de alguna manera, la búsqueda de espacios en los cuales, bueno, desarrollar velocidad, infracciones, las distintas modalidades, porque las competencias no autorizadas en realidad tienen muchas modalidades, no solamente la velocidad. La reflexión es que existe un trabajo que se viene realizando, que realmente uno ve filmaciones donde interviene el Ministerio del Interior, donde intervienen las autoridades de fiscalización y resultan, digamos, ineficientes. Esto que recién escuchábamos en relación a distintas tecnologías, una fiscalización inteligente, una fiscalización en base... Que lo planteó además el ministro del Interior en rueda de prensa luego de esta situación, este siniestro ocurrido la semana pasada, de que podría llegar a existir esta posibilidad de unas cámaras que, bueno, detecten el rostro del conductor. Exactamente. O sea, evidentemente hay que llegar a una fiscalización eficiente, inteligente, con estrategia para poder identificar realmente a quienes están realizando ese tipo de competencia. Pero el fenómeno es mucho más amplio que esto, que es aquellos que decidieron en determinado momento realizar una competencia, sino cuando ya involucra a la sociedad, cuando está invitando a los vecinos, a los familiares, a los que llevan su silla para ser parte de ese proceso. Entonces ahí tenemos un problema. Desde el punto de vista social hay un mensaje que no se está dando claro. Y es que, bueno, le dejo la palabra, pero es eso. El mensaje es claro, o sea, participan en competencia no autorizada, en un ámbito de ilegalidad en la cual muchas personas son parte no solamente de la organización, sino
de lo que hace al armado de las picadas, el levantar las apuestas, el organizar, el público que participa. Por eso, desde la sociedad civil hemos planteado un proyecto de propuesta normativa que que contemple estas situaciones, que no sea solamente aquel que participa en la picada, como hoy está planteado en la ley de faltas, que es el Código Penal, porque también eso hay que remarcarlo, es un delito, está previsto como delito. La gravedad es lo único que diferencia de otro tipo de delitos. Pero bueno, empezar a pensar si realmente no tenemos que dar un mensaje claro a la sociedad de que esto no es una relación de convivencia armónica que pretendemos todos en vía pública. Ernesto, en el autódromo, bueno, se realizan picadas de forma legal y están haciendo un trabajo desde hace ya varios años, ¿verdad? Sí, hace más de 30 años estamos organizando las picadas en el Autódromo del Pinar. Nosotros lo estamos viendo como un deporte amateur donde le brindamos un lugar seguro, donde hay ambulancia, donde hay medidas de seguridad, donde hay bomberos, donde nadie se cruza, donde todo el mundo puede ir a competir con la seguridad que corresponde, usan casco de protección, cinturones de seguridad, así como yo les comentaba hoy a Gaby. También hemos llegado al tema de que las motos, les exijamos que tengan guantes. Y obvio, es un lugar que tiene un costo porque para lograr todo ese tipo de servicios de seguridad, toda esa organización de algo legal donde vos podés ir con tu auto amateur preparado o no preparado, tener un lugar donde poder disfrutarlo, tiene un costo. Lamentablemente hay gente que no lo puede asumir o no lo quiere asumir o no lo puede gastar. Y si bien con la Asociación Uruguaya de Volantes, que son los que manejan el autódromo, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco en agarrar y invitar a la gente a que vaya, también es costoso, entendemos que es costoso. Yo no sé si se podría costear todos los fines de semana o todas las noches de los fines de semana para poder erradicar lo que es el tema de las picadas de las calles, porque claro, obviamente no da el presupuesto de la gente. El deporte del automovilismo es un deporte caro, ya sea en las carreras, ya sea en el karting, ya sea en lo que es en las picadas, que también nosotros lo tomamos como un deporte. Tratamos de alivianarlo lo más que se pueda. Obviamente, a veces no logramos el resultado que todos queremos, ese es el tema. Totalmente. ¿Qué pasa con los vecinos, no? Porque también es cierto que, al menos aquí en Montevideo, sé que en Maldonado también hicieron una movida bien importante. Están como bastante identificadas las zonas de picadas, ¿no? Luis Alberto de Herrera, por Belónita, o sea, hay como varios lugares donde habitualmente se hacen picadas. ¿Qué han hecho en cuanto a lo que son la movida de los vecinos al respecto? Mira, en la Defensoría hemos recibido reclamos, ahí sumaría la zona de Quibón. Quibón también, exacto. Y algunas zonas más periféricas. El reclamo en general tiene que ver con, primero, la consecuencia en términos del ruido molesto, un poco más el vecino que está más lejano. Segundo, las personas que están más cercanas que empiezan a tener un riesgo importante, porque bueno, estoy volviendo a mi casa y me aparecen no sé cuántas motos a gran velocidad preparándose para la picada. Ahí hay una cuestión que nosotros hablábamos hace poco, hubo una reunión de vecinos en la zona del Prado. Nosotros comentábamos que parte del trabajo que hay que hacer es en términos de concientización respecto a las consecuencias que pueden traer estas picadas. Algunas graves, sin duda, pero otras tienen que ver con la propia forma de convivencia. Y ahí quizás repensar la forma en que Montevideo tiene abiertas algunas de estas avenidas o algunas de estas zonas. Pensar otra manera que imposibilite el traslado a altas velocidades. La otra cuestión que nos parece importante transmitir es que cada vez que analizamos estas temáticas hay una preparación previa. No es algo irracional del momento, no es un impulso que no pude frenar, Claro. que asumo una picada. No, me sumé a un grupo de WhatsApp, sé que hay cientos de personas en la misma lógica que yo. Ya tengo un auto modificado muchas veces, Tengo sin un auto matrícula. modificado, genero algunas modificaciones de la matrícula. Eso es bastante vergonzoso, ver autos de alta gama, incluso que tienen hasta pintados cotidianamente, digamos,
pintado los números o las letras. Invito a vecinas, amigos, a familiares a participar de esto. Preparo un auto que genera, donde pongo música, genero algunas condiciones que no son de impulso. Y en ese sentido, me parece que, por lo menos de la Defensoría, así se lo hemos planteado a la Intendencia, a consejos vecinales, en pensar en movidas más territoriales que permitan de alguna manera transmitir todas estas molestias. Todo esto que genero durante horas, durante días, naturalmente va a generar inconvenientes en la vida cotidiana de mis vecinos o de vecinos de otros barrios. Sin duda hay igual un inconveniente en esto, que es se mueven de un lado a otro. Nosotros decía, bueno, Quibón es un caso, hace tiempo que no nos llaman de Quibón, pero hace unas cuantas semanas cotidianamente recibimos de la zona del municipio D y F, que es más la periferia, esta cuestión de hay pistas clandestinas y las oímos a cientos de metros. Entonces, bueno, va como recorriendo la ciudad la problemática. Sin duda, Gaby, tú mencionabas, ¿no? Tribunal de faltas, pensar que de repente por allí puede llegar a haber una solución con la quita de la libreta, por ejemplo, trabajo comunitario. Bien. Y también pensaba en algo que, bueno, se dejó como deslizar, y la posibilidad de que haya un vínculo con el narcotráfico, sí o no, teniendo en cuenta de que muchas veces son autos que son adaptados y que no son los dueños los que los manejan, sino que serían diferentes personas. Son hipótesis que se están manejando. ¿Qué opinas al respecto de también de ahí tener como una línea para generar otro tipo de investigaciones? Lo primero es, está contemplado como una parte integrante del Código Penal, por lo tanto estamos hablando de que las competencias no autorizadas son situaciones o delitos de peligro, o sea, no se generó el daño. ¿Sí? Eso es como que hay que hacer una precisión, porque todavía no sucedió las lesiones o el homicidio. Ya ahí, cuando pasa eso, ya estamos tratando el tema dentro del ámbito de lo que hace al homicidio culposo, ¿no? O a las lesiones culposas. Entonces, dentro de lo que hace al aspecto del derecho, algo importante a destacar es que la ley de faltas ha demostrado que ha sido eficiente en su aplicación. Quiere decir que, de acuerdo a los números y estadísticas, nos indican que no existe casi reincidencia. La ley de faltas, cuando se aplica, que son trabajo comunitario de 7 a 30 días, ¿no? Resulta eficiente. El tema acá es identificar a esos protagonistas de las competencias no autorizadas, ¿sí? El desafío viene por el lado del Ministerio del Interior y de las estrategias que puedan realizar para identificar y luego poder llevarlo ante la justicia. El tema acá, que también es otro problema, es que nuestro sistema de justicia tiene previsto que solamente tratan en Montevideo, sí, hay dos tribunales, hay 2 turnos, pero en el resto del país son los juzgados de paz departamentales. ¿Qué significa esto? Que son juzgados que están atendiendo una cantidad de asuntos que son de materias totalmente distintas a este tema. Entonces, por eso es que venimos hablando desde hace unos años de contar con una fiscalía especializada en seguridad vial. Y es por eso que venimos bregando desde hace muchos años, instalando el tema. La experiencia a nivel internacional nos ha demostrado en España, pero también en Argentina, en algunas provincias que se han generado, cómo incide el hecho de que exista un fiscal o una fiscala de seguridad vial y que lo pueda tratar el asunto desde el ámbito penal. ¿Para qué? Para darle un tratamiento adecuado. Hoy en día, la verdad es que los asuntos de tránsito vinculados a la ley de faltas son los de menor entidad, son los que quedan relegados muchísimas veces porque están tratando otros asuntos entendiéndose como de mayor importancia. Y ese es el mensaje que se da a la sociedad. O sea, la sociedad, el mensaje que tiene, que en materia de tránsito no pasa nada. Claro. Que las consecuencias, y bueno, matás a alguien y se analiza lo que hace la figura que hoy está contemplado en nuestro derecho y realmente se termina con medidas alternativas. ¿Esto significa que hay que endurecer las penas? No, lo que significa es que hay que tomar realmente todos los recaudos para hacer un proceso, le podemos llamar de reinserción social, nosotros tenemos en el proyecto algún otro nombre, pero en definitiva es que esos conductores pasen por un proceso de revaloración a los efectos de si pueden seguir teniendo un permiso para conducir. Porque ahí es donde viene el rol fundamental que tiene hoy figuras como
lo que era el OSLA, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, que hoy es la DINAMA, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, que con recursos suficientes puede hacer que estos procesos, porque estos procesos que empiezan desde un proceso de control o de fiscalización, tienen que terminar con un proceso en el cual se trabaje en el contexto total de ese conductor, si es que va a seguir conduciendo en vía pública. Porque ¿qué queremos nosotros? Queremos que podamos transitar el resto de la sociedad de forma segura y en condiciones mínimas de seguridad, que no constituya un riesgo. Y si nosotros no hacemos ese trabajo, no alcanza con generar medidas o sanciones, si no hacemos ese proceso. Por eso tenemos las instituciones y tienen que tener recursos. Ya hablaremos también con Ernesto sobre el tema costos, que recién mencionabas que es un deporte caro cuando se hace de manera reglamentaria y cuando se hace de forma ilegal también hay toda una línea vinculada con las apuestas que también se está investigando por parte del Ministerio del Interior. Pero antes vamos a escuchar la opinión de la gente. Salimos a la calle y le preguntamos cómo han vivido el tema de las picadas en su barrio. ¿Es una problemática presente o es algo que observan solo en los medios de comunicación? Los escuchamos. Cerca de donde yo vivo, sí. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha visto? Te despiertan. Vas durmiendo y te despiertan. ¿En qué zona? En el intercambiador Belloni. ¿Y ha podido hacer una denuncia? ¿Han hablado con los vecinos? Sé que han hecho denuncia, pero es como si nada, te toman el pelo. Te toman el pelo. ¿Te parece que no se han tomado las medidas correspondientes? No, tomarse toman. Lo que pasa es que esperan que se vayan y vuelven a hacer lo mismo, ¿entendés? ¿A qué horas que sean las picadas? Y generalmente son a las 2 o las 3 de la mañana. Lo que pasa que es la gente la que le da el run run a las motos, no depende de la normativa. Si no, tendría que haber un inspector en cada cuadra para controlar que no las fuercen. Es como medio complicado. Me parece que es un tema más de educación que otra cosa. En el barrio donde vivo es bastante tranquilo, pero sí, he visto picadas y eso, pero hace tiempo, ya cuando eran autorizadas. Ahora después viste que después de que surgió la problemática que eran ilegales y eso no. Hay que controlarlo y ver de qué forma se puede combatir un poco. Porque está en varios lados, Maldonado, acá, los barrios periféricos más que nada, donde nadie controla. Pero la verdad que sí que estoy de acuerdo. ¿La problemática tiene que ver con la falta de fiscalización? No sé en qué va, no estoy muy informada, pero alguien tiene que ponerse las pilas y hacer algo, ¿no? Ernesto, nos quedaba pendiente hablar de los costos, ¿no? Porque estamos hablando de autos de alta gama, estamos hablando de autos modificados, estamos hablando de mucho dinero. Sí, a ver, tenés de todo tipo, ¿no? Tenés el que va a competir con una moto de baja cilindrada, con todo el empeño que lo hace él, como también tenés el que puede gastar mucha plata en un auto. Hay de todo y en ese aspecto enorme de competidores hay autos de alta gama y autos que no. El tema es, lo que yo veo también es un tema de, obviamente que tienen costos y obviamente que nadie, porque yo escucho muchas veces después de lo que pasó, no, porque necesitamos un lugar gratis para ir, necesitamos un lugar que así se terminaría. El problema, todo el mundo piensa que le piden una recta a la intendencia y ahí se terminó el problema, va todo el mundo para ahí, claro. Y ahí se terminó y se termina todo el problema. No, ahí vas a sacarlo de varios lugares, pero se van a lastimar en un lugar, porque si alguien no los controla, o alguien no tiene una ambulancia, o alguien no ve que no cruce la calle, esa calle que le prestaron, o no tiene unas ciertas medidas de seguridad, se van a lastimar igual. Capaz que no van a lastimar a un vecino que no tiene nada que ver. Capaz que los que van para ahí ya saben a lo que van. Bueno, pero también hay espectadores también, ¿no? O sea, pero saben a lo que van también. Saben a lo que van. Capaz que un vecino que no tiene nada que ver, que venía caminando por la calle, en una imprudencia de esa, igual yo no estoy de acuerdo en ese tema. Porque escuchás que quieren algo gratis, pero nadie quiere hacerse cargo de nada. Claro. Y como todos los uruguayos criticamos a los que hacen algo, ¿entendés? Pero hoy en día tenemos un autódromo donde se puede hacer, donde se puede ir con seguridad y todas las medidas y obviamente ¿Pero qué que costo tiene, por ejemplo, poder correr en el autódromo del Pilar? Y una ambulancia
que está con médico, con todo, por cualquier accidente que pueda pasar, bomberos. Nosotros en el autódromo no tenemos apoyo ninguno. Nosotros pagamos los bomberos, pagamos la ambulancia. Yo no sé, pero la gente que va tiene que pagar un ticket, ¿cómo es? Claro, ¿Cómo la gente que va a competir paga una inscripción donde se controla si tiene casco, si tiene el auto en condiciones, vamos a decir. ¿Qué costo tiene esa inscripción? Son 2.500 pesos. Pero entran 4 personas. O sea, en eso entran 4 personas y compite. ¿Y eso qué tiene? Tiene categorías, una organización, tiene premios, tiene copas, tiene un control, porque digo, nadie va gratis. No se Claro. puede. También está el tema de las apuestas, ¿no? Que sabemos que dentro de lo que es el marco ilegal... En el autódromo no hay apuestas por eso te porque digo, yo no... pero en el marco ilegal uno de los atractivos también tiene que ver con esto de las apuestas. Y lo hablábamos, ¿no? La convocatoria se hace a través de las redes sociales. Allí también hay como una vía de investigación bien importante por Telegram, por Facebook, por Instagram. Por WhatsApp. Esto de las apuestas también hay toda una cultura en donde se estimula. Basta ver cualquier deporte de los más conocidos, Claro. fútbol o básquetbol, quién lo financia, cuáles son las publicidades, cuánto tiempo hay de publicidad y qué tipo de apuestas hay. Las apuestas van desde quién gana, quién no gana, hasta cuántos jugadores de 1,95 m entran a la cancha en ese momento. Entonces hay como todo un estímulo que creo que tiene que pensarse en términos de cambios culturales. No podemos seguir estimulando esta idea de que la vida es una apuesta. Claro. ¿No? Es muy complejo. E incluso Es llega... mucho más profunda la discusión, sin duda. Sin ningún lugar a dudas, porque entre otras cuestiones, algo decía una de las vecinas es, ¿podemos tener un inspector o un policía con capacidad de reprimir alguna de estas acciones en el momento en que se dan dentro de la ciudad? Y es complicadísimo plantearse esa situación. La denuncia de Quibón, una denuncia que nosotros recibimos, eran, no sé, 150 motos y 25 autos. ¿Cuánto personal necesitas vos para detener esa manifestación, digamos? Que además, en esto de que precisamente se están moviendo, se dispersan rápidamente. Entonces, hay que generar condiciones para un cambio cultural que vayan desde el aprendizaje a la hora de manejar, la hora de la compra de las motos. Hoy día es algo bastante sencillo y de hecho muchas de las multas en realidad terminan siendo más caras que comprar una moto que la puedo comprar en general desde cualquier manera. Sí, con muchas cuotas también. Casi que como cualquier electrodoméstico más o menos caro. Entonces ahí hay algunas cuestiones del debate que tiene que ver con la normativa, que tiene que ver con las formas de fiscalización, que tiene que ver con la forma en que nosotros convivimos con la ciudad. Eso me parece fundamental. Las avenidas son espacios para conectar un punto con otro de la ciudad. Bueno, quizás en algunos horarios tengan que tener algunas limitaciones en términos de las velocidades, limitaciones físicas, digamos, las velocidades que yo puedo asumir. Entonces, me parece que hay diversas acciones que tienen que partir desde el diálogo con las empresas que comercializan los vehículos, con los mecánicos que son parte de este proceso también, digamos. Si un mecánico recibe una moto que básicamente hay que tunearla toda y generar las condiciones para que sea más veloz, y es bastante probable que esa moto sea parte de un proceso de picada. Lo mismo con un auto. Si nosotros vemos en algunos lugares que se reúnen de a 4 o 5 personas con las motos, hacer ruido y demás, es bastante probable que vayan a alguna de estas manifestaciones. A lo que voy, y reitero sobre esto, es que hay una racionalidad previa, hay una acción previa y hay un prepararse para esto. De manera que se prepara cualquier futbolista amateur para ir un sábado a cualquiera de las canchas. Entonces, me parece que ahí hay todo un trabajo para hacer, asumiendo cuáles son las consecuencias. Cuáles son las consecuencias en términos de salud de otras personas, cuáles son las consecuencias sobre cada una de las personas que participan directamente, pero también cuáles son las consecuencias en términos de convivencia. Estamos molestando el descanso de personas a las 2, 3 de la mañana y en lugares donde claramente se identifican, digamos, ¿no? Totalmente. No es que no sepamos
si hiciéramos un mapa de calor, ¿dónde están? Más o menos dónde están. Claro, Creo que también genera como indignación en los vecinos. Dicen, pero si ya saben, digo, la denuncia está hecha. Lo que pasa es que, bueno, dicen que se mueven, que bueno, que ante la llegada, obviamente, de un patrullero se va a desactivar toda la picada. Exacto. Pensaba, independientemente de este caso, que la idea es no centrarnos en él, sino que sea un disparador para hablar de este fenómeno. ¿Es un agravante que esté participando de una picada luego de que una persona tenga un siniestro? En este caso, tú decías un agravante. Sí. Sí. Bueno, lo que se falló desde el sistema, bueno, lo que está en proceso es una figura del dolo eventual. La figura del dolo eventual es más que el homicidio culposo. El homicidio culposo tiene que ver con la imprudencia, la impericia o negligencia, ¿sí? Hay una diferencia con el dolo propiamente dicho. El dolo es cuando uno sale directamente que quiere matar a alguien, ¿no? O sea, tenés problema con alguien, salís, le disparás un tiro, lo matás. O sea, ahí hubo una intención de matar. Bien. En el tema de algunas figuras en materia de tránsito desde hace unos años, desde el 2007 y algunas antes, algunas sentencias ya, muchos de nuestros jueces, fiscales ahora, están ya dictaminando la figura del dolo eventual porque ante la situación están no solamente identificando el homicidio en este caso de 2 personas, bueno, sino que además fue realizada en determinado contexto. Y las competencias no autorizadas es una de las que claramente la justicia viene identificando como una señal clara del dolo eventual, que lo que hace es ser más grave en la pena, ¿no? En lo que tiene que ver con la pena de privación de libertad. Esto es una construcción, ¿sí?, doctrinaria. Nosotros estamos planteando que esté recogida. Nosotros estoy hablando desde un colectivo a nivel nacional, un grupo de personas muy comprometidas con la seguridad vial, que en su momento hicimos una propuesta y estamos planteando de que lo recoja el Código Penal. Estamos planteando una modificación al Código Penal para que situaciones en las cuales se configura ley de faltas, o sea, se infringe una de las figuras, por ejemplo, hablo de competencia no autorizada, pero está el tema del alcohol, ¿sí? O está, por ejemplo, por encima de 1,2, como plantea la ley, pero también el circular al doble de la velocidad permitida, por encima al doble de la velocidad permitida, pero también algunas otras situaciones de circulación que identifican un riesgo en vía pública. Y un claro ejemplo son el adelantamiento en repechos en rutas. Claro. Cuando nosotros no tenemos una visibilidad clara de qué es lo que viene y tomamos la decisión de adelantar sabiendo que no vemos lo que está viniendo enfrente y colisionamos y matamos a una familia entera, como son casos que han pasado, nosotros podemos haber previsto el resultado. Esas son las situaciones en las cuales uno dice, acá ya no es un tema de que no respeté el cartel de pare, me comí el cartel de pare. No, es un hecho de que sabía que posiblemente en este desarrollo de esta conducta pueda terminar con una lesión o un homicidio de una persona. Entonces ya no estamos en ese campo en el cual fue una imprudencia, fue a título de culpa, sino haber previsto y el resultado me resultó indiferente, en realidad lo asumí y en realidad deberíamos dar alguna señal en un código que tiene muchos años. Y la materia de tránsito y seguridad vial recién se empezó a judicializar con la ley de falta. Escuchamos más opiniones de la gente en la calle. Sí, tenemos muchas picadas en Flor de Maroña. Muchas. ¿Han hecho las denuncias? No las hacemos porque son en la madrugada, pero los sentís ir y volver en 2 rueditas, en una ruedita, autos y motos. Yo siempre los veo, las picadas en rutas y eso, cuando veo manejando me cruzo siempre con personas que hacen picada en moto. ¿En qué zona más o menos? Perros blancos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y han hecho las denuncias correspondientes? ¿Han tenido la posibilidad de pedir más fiscalización? No, sigo mi ruta y no le doy interés. Sé que no está bien, está mal eso, porque bueno, pero sigo mi ruta porque siempre me toca verlos manejando, o sea que no tengo, después ya me olvido del tema. ¿Y habitualmente los ves en la noche? De día. No, en mi barrio no, por suerte no. Bien. ¿Y te parece que tiene que ver más con la falta de fiscalización o con la educación ciudadana? Y un poco de cada cosa, ¿no? Pienso yo, porque también si avisan y no van la policía, los inspectores, va a seguir. No debería. Por la siguiente que yo vi en la noticia, la verdad que es lamentable. Hay que ver una norma justa,
porque 2 familias y no es así. ¿Y falta fiscalización o te parece que tiene que ver más con la educación ciudadana? Las dos cosas. Más especialmente la educación. Últimamente los chicos están en cualquiera, hacen lo que quieren y bueno, hay que frenar un poco eso. Se hablaba de los chicos. Quiero conocer un poco el perfil de las personas que participan de las picadas. Bueno, a ver, yo te puedo decir el perfil de lo que... La picada legal. Claro. La picada legal. ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que puedo dar mi opinión? Es gente que le gusta competir, que le gustan los autos, gente que va con la familia también, ¿tá? Gente que a veces junta hasta el último peso para poder arreglar su auto y poder ir a competir y sacarse las ganas en un lugar seguro. Hay de todo, como en todo, ¿no? Como en todo deporte tenemos de todo. Pero es gente común, gente como cualquiera de nosotros. Yo escucho cuando dicen, no, porque el perfil de la gente de las picadas, narcotráfico, violencia. Yo te puedo decir que en el Autódromo del Pinar hace 30 años no tuve ni una pelea entre ellos por nada, ni con nadie. Obviamente, debido al espectáculo y a lo que se habla de narcotráfico, estuvo la gente de narcóticos en el autódromo varias veces, no encontró nada. Es un deporte, amateur, pero es un deporte. Es como quien juega al fútbol, como decía Daniel, que juegan al fútbol la gente amateur, es lo mismo, solo que es un deporte que lo practican en un lugar con seguridad. Claro. A ver, si vos me preguntaras hoy cuál sería algo de solución a este tema, la solución, si alguien la tuviese, ya lo hubiesen puesto, ¿no? Eso estamos claros. Sí, claro. Y como decía Gaby, existen en todas partes del mundo, no es solo acá. Argentina, Brasil, Estados Unidos, en todas partes pasa esto, habiendo lugares como el Autódromo del Pinar, en otros lugares también para competir. Para mí uno de los temas que hemos tenido este año y el año pasado fue que a pedido de la Intendencia, por lo que decía Daniel, el tema de los ruidos molestos y ese tipo de cosas, no nos permiten hacer la actividad de las picadas de noche, solo de día. Entonces, claro, todos los muchachos que, vamos a decir, que salen y que quieren juntarse, no tienen lugar. Hoy no tienen lugar porque digo, en el Autódromo del Pinar, después de las 12 de la noche, tengo que cerrar las puertas por un tema de ruido molesto. Claro. Y eso es algo que hemos hablado con la Intendencia, hemos hablado con el alcalde de la zona. La necesidad de que se pueda practicar de noche. Porque digo, yo entiendo que es molesto para los vecinos, yo lo entiendo. Pero el Autódromo del Pinar está hace 90 años ahí. La gente, cuando se hizo el Autódromo del Pinar ahí, no existían vecinos. Todos sabemos que en el Autódromo del Pinar hay ruidos. Y es un lugar que tenemos que tener para poder hacer ese tipo de actividades, para poder tratar de sacar lo más que se pueda. No todo, porque capaz que no se puede, pero lo más que se pueda. Entonces, con eso, con un apoyo de Intendencia, digo, que no es económico el apoyo, es un tema de poder agarrar y que dejarnos ir hasta más tarde, poder hacer que los chicos vayan a un lugar y no estén en las calles tampoco. Claro. Ese. Me quedo con eso como tu reflexión final de este tema. Daniel, también me pregunto si la gente está informada a dónde tiene que llamar o concurrir para hacer algún tipo de denuncia. Siento que hay mucha gente que está como medio indignada y dice, bueno, no, yo sé, escucho todas las noches de madrugada, 2, 3 de la mañana, pero es parte del barrio. ¿Hay algún lugar a donde tengan que comunicarse específicamente? En general, este tipo de denuncias se tienen que hacer o directamente en el área central, en la mesa central de la Intendencia o en el 911, digamos. Que es donde tienen que llamar. Y a mí me parece que ahí hay una cuestión que es importante, es la articulación entre las distintas instituciones. Y esto sucede cotidianamente entre el Ministerio del Interior, la Intendencia, los municipios, porque bueno, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos está la cuestión de velocidad, está de alguna manera el estímulo a las distintas habilidades, esto de andar en una sola rueda tantos metros con una persona y haciendo que se generen chispas en el pavimento. Digo, hay un montón de aspectos ahí que no tienen que ver necesariamente solo con la velocidad. Entonces ahí los lugares para llamar son denuncias en términos de delitos, porque efectivamente se está infringiendo las normas, y la necesidad de articulación, que la hay,
Creo que sin duda no tenemos capacidad en el Estado de cubrir todas estas instancias, porque bueno, a nosotros nos ha sucedido que en el mismo lunes, digamos, hay denuncias de 4 o 5 puntos distintos. Entonces, bueno, es imposible porque estás hablando de un contingente de equipos muy importante que hay que movilizar. Para finalizar, Gaby, hemos hablado de una fiscalía especializada, del Tribunal de Faltas, de la posibilidad de cámaras que puedan distinguir el rostro del conductor. Para encontrar una solución en un corto o mediano plazo, ¿cuál sería la más efectiva, a tu entender? Bueno, este proceso integral que tienen las instituciones es fundamental, ¿no? Ese sistema de fiscalización aunado con un seguimiento de los infractores, o sea, y tener claro, ¿no? Decir a la sociedad, es un delito. Vamos a hablarlo así, directamente, porque así le ponemos nombre a las cosas. Es un delito, bien. Tiene que tener un proceso de intervención ese conductor para que realmente nos aseguremos luego de que está en condiciones de seguir conduciéndose. No creo que, si bien es cierto que las medidas tienen que ser de fiscalización, de control, de seguimiento, el sistema de justicia tiene que dar respuesta, pero también lo que hace a la parte de rehabilitación. Entonces, si eso no funciona en todo, realmente nos quedamos sin la respuesta adecuada. Gracias a los tres por acompañarnos, fue un gusto recibirlos. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Hacemos una tanda, enseguida venimos.